15 momentos muy locos ocurridos en plenos partidos de fútbol. El fútbol es uno de los deportes más populares, como tal, ha sido escenario de algunos de los momentos más emocionantes y sorprendentes de la historia del deporte, desde remontadas hasta mordiscos en el campo, pasando por controversias de arbitraje y escándalos extremos. El fútbol ha tenido su cuota de momentos muy locos que han dejado a los aficionados con la boca abierta. En este video exploraremos 15 de los momentos más locos que han ocurrido en plenos partidos de fútbol, reviviendo algunos de los momentos más memorables de la historia del deporte rey. Número 15. Invasión en la cancha. La conquista del título de la Premier League por parte del Manchester City en 2002 desató una locura y la euforia en el Etihad Stadium. Tras una remontada épica en los últimos 15 minutos del partido contra el Aston Villa, los jugadores y los aficionados celebraron el cuarto título liguero en 5 años, pintando el campo de celeste. Sin embargo, la celebración se salió de control cuando algunos hinchas invadieron el campo, causando daños al arco y al terreno de juego. La alegría y la emoción de los aficionados se convirtió en vandalismo y caos, lo que empeñó en cierta medida la alegría del título obtenido. Aunque los momentos de celebración y emoción son parte del fútbol, es importante recordar que la seguridad de los jugadores, los árbitros y los aficionados es primordial y que cualquier acto de violencia o vandalismo debe ser condenado y prevenido en todo momento. Número 14. La bombonera late. El movimiento de la bombonera es un fenómeno que ha sido objeto de mucha atención y debate en el mundo del fútbol. A menudo, después de los partidos de Boca Juniors en su estadio, se publican videos en línea que muestran cómo la tribuna se mueve al ritmo de los cánticos y saltos de los aficionados. A pesar de que algunos pueden considerar esto peligroso, los expertos han explicado que en realidad es un signo de que la estructura está en buen estado. Las estructuras de hormigón armado como la bombonera tienen cierta flexibilidad que les permite moverse sin fracturarse. De hecho, el diseño estructural de la bombonera fue realizado por el ingeniero José Luis Del Pini, pionero en el uso del hormigón armado en el mundo y que diseñó la tribuna para que pudiera soportar el movimiento natural de la masa de aficionados. Por lo tanto, el hecho de que la tribuna se mueva no es peligroso, sino que es una señal de que la estructura está en buenas condiciones. En el caso de la bombonera, el movimiento de la tribuna es algo normal y saludable para la estructura del estadio. De hecho, es parte de la experiencia única que ofrece un partido en la bombonera, donde la pasión y la emoción de los aficionados se sienten en cada rincón del estadio. Número 13. Regala un gol. Mario Balotelli, el polémico futbolista italiano, volvió a hacer noticia por un fallo clamoroso en un partido del Manchester City contra Los Ángeles Galaxy. En una jugada en la que encaraba al portero rival, Balotelli hizo una ruleta y remató de tacón, pero el balón se marchó fuera. Su entrenador en ese momento, Roberto Mancini, no pudo ocultar su enfado y lo sustituyó poco después. Este incidente no fue el primero en la carrera de Balotelli, que se caracterizó por su comportamiento excéntrico y sus actos de indisciplina. En el pasado lanzó dardos a jugadores del equipo juvenil del City, tuvo problemas con multas de tráfico y con el aparcamiento de su lujoso Maserati, y fue multado en varias ocasiones por su conductora en el campo y fuera de él. Sin embargo, también protagonizó algunos gestos positivos en el pasado, como el día que regaló 1.400 euros a un vagabundo a la salida de un casino. En cualquier caso, su comportamiento llevó a su entrenador y a su equipo en aquel entonces a tomar medidas enérgicas para intentar controlar su conducta y garantizar que su talento en el campo no se viera afectado por sus acciones fuera de él. Número 12. El milagro de Estambul. La final de la Liga de Campeones de la UEFA en 2004-2005, también conocida como el Milagro de Estambul, es una de las finales más recordadas en la historia del fútbol. El partido se jugó el 25 de mayo de 2005 en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía, y enfrentó al Milan y al Liverpool. El partido comenzó de manera desfavorable para el Liverpool, que en la primera mitad recibió 3 goles del Milan, goles marcados por Maldini, Crespo y Hernán Crespo. Parecía que el equipo italiano tenía la final bajo control y que el Liverpool no tenía ninguna posibilidad de remontar. Sin embargo, en la segunda mitad el Liverpool inició una remontada histórica con goles de Gerrard, Smisser y Xabi Alonso. El empate a 3 goles en el tiempo reglamentario llevó a la definición por penales, donde el portero del Liverpool, Jerzy Dudek, se convirtió en el héroe de la noche al atacar 2 penales del Milan. El Liverpool ganó el partido por 3-2 en la definición por penales y se consagró campeón de la Liga de Campeones de Europa. El Milagro de Estambul es recordado como una de las mayores remontadas en la historia del fútbol y como un partido épico lleno de emoción y drama. La capacidad del Liverpool de recuperarse de un marcador desfavorable y de luchar hasta el final para lograr la victoria es un ejemplo de la mentalidad y la determinación necesarias para tener éxito en el fútbol. Número 11. El vampiro del campo.
El mordisco de Luis Suárez a Giorgio Chiellini durante un partido de la Copa Mundial de la FIFA en 2014 fue uno de los incidentes más controvertidos y comentados en la historia del fútbol. El incidente ocurrió durante el partido de la fase de grupos entre Uruguay e Italia. En el minuto 79, mientras disputaban un balón en el área italiana, Suárez mordió el hombro de Chiellini. A pesar de las protestas de los jugadores y del propio Chiellini, el árbitro no sancionó la falta y el partido continuó. El incidente causó una gran controversia en todo el mundo del fútbol, con muchos pidiendo una sanción severa para Suárez. La FIFA abrió una investigación y finalmente suspendió a Suárez por 9 partidos internacionales y 4 meses de cualquier actividad relacionada con el fútbol. El mordisco de Suárez a Chiellini no fue la primera vez que el jugador uruguayo se veía involucrado en un incidente de este tipo en el campo. En 2010, mientras jugaba para el Ajax, mordió al jugador del PSV, Othman Bakal. En 2013, mientras jugaba para el Liverpool, mordió al defensa del Chelsea, Branislav Ivanovic. En ambos casos, Suárez fue sancionado por su comportamiento. Número 10. El Dibu más burlón. Durante la Copa América 2021, el arquero argentino Emiliano "El Dibu" Martínez se destacó por sus actuaciones en el arco de la selección argentina, especialmente en la semifinal contra Colombia. En ese partido, Martínez tuvo un duelo personal con los jugadores colombianos, quienes lo habían provocado previamente. En la tanda de penales, Martínez lanzó algunos comentarios intimidantes a los jugadores colombianos antes de que ejecutaran sus lanzamientos. A Davinson Sánchez le dijo "te voy a comer", a Yerry Mina le dijo "mira cómo te como, hermano", y a Miguel Ángel Borja le dijo "te gusta mirar, ¿no? Mírame a la cara". El guardameta argentino admitió más tarde que se tomó muy personal las palabras de los jugadores colombianos, quienes le habían dicho que la selección argentina era pecho frío y que perdía finales. Según el padre de Martínez, su hijo estaba muy enojado con los colombianos porque le habían bailado a Muslera en un partido anterior de la Copa América. Número 9. Le cambian el número a Agüero. Durante el partido de semifinales de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain, el delantero argentino Sergio Agüero ingresó al campo de juego en los últimos minutos del partido. Antes de su ingreso, el cuarto árbitro de la UEFA mostró una placa con el número de la camiseta equivocada para Agüero, quien llevaba la número 10 en vez de la 9. Al darse cuenta del error, Agüero señaló al cuarto árbitro que había cometido este error y corrigió la placa de inmediato. La escena fue capturada por las cámaras y se volvió viral en las redes sociales, con muchos elogiando la honestidad y la deportividad de Agüero. El incidente fue un ejemplo de la importancia de la precisión en la identificación de los jugadores en el campo de juego y la necesidad de que los árbitros estén atentos a los detalles para evitar confusiones o errores. Número 8. A Jara se le ve la mano. El partido entre Chile y Uruguay en la Copa América 2015 quedó marcado por una acción antideportiva del defensor chileno Gonzalo Jara. Este condenó a Uruguay a la derrota y a la eliminación. Durante el partido, Jara se dedicó a perseguir a los jugadores uruguayos aplicando una presión que en algunos casos sobrepasó los límites del reglamento. En particular, Jara tocó el trasero de Luis Suárez en varias ocasiones y luego provocó a Edinson Cavani, llevando su dedo más allá de una simple caricia. La reacción de Cavani fue darle un manotazo a Jara. Este le valió la segunda amarilla y la expulsión. Con Uruguay jugando con un hombre menos, Chile presionó y finalmente marcó el gol de la victoria gracias a Mauricio Isla. La acción de Jara recibió duras críticas por parte de los medios y los aficionados y fue vista como una muestra de falta de deportividad y respeto hacia el rival. Jara fue sancionado con 2 partidos de suspensión por la Conmebol, lo que lo dejó fuera de las semifinales y la final de la Copa América. El incidente también provocó una reacción emocional y violenta por parte de los jugadores uruguayos y su entrenador Oscar Washington Tabárez, quienes protestaron fuertemente contra el árbitro brasileño Sandro Ricci y su asistente. Número 7. Rondón salva a su rival. En un partido de la Premier League en 2015, el exdelantero Salomón Rondón del West Bromwich Albion protagonizó una acción acrobática para evitar que el defensa del Sunderland de André Yedlin sufriera una lesión. Durante un salto para disputar el balón aéreo, Yedlin quedó en una posición peligrosa de caída libre, pero Rondón tuvo un rápido reflejo para agarrar a Yedlin y girarlo en el aire, evitando que cayera al suelo de manera peligrosa. La acción fue vista como un ejemplo de deportividad y fair play en el fútbol, y tanto Rondón como Yedlin se rieron de la situación después del incidente. El hecho de que ambos jugadores se reían de la situación después de la acción de Rondón es un ejemplo de cómo el fútbol puede unir a las personas y promover valores positivos en la sociedad. La acción fue vista como un acto de nobleza y fair play y se hizo viral en las redes sociales, ganando la admiración de los aficionados al fútbol de todo el mundo.
Número 6. Paracaidista se accidenta. En el partido de la Eurocopa entre Francia y Alemania en el Allianz Arena de Múnich, el activista intentaba aterrizar en el campo de juego desde el aire libre, pero se desestabilizó al topar con los cables de la Spider-Cam, causando una gran conmoción en el estadio. El incidente fue visto como una acción peligrosa e irresponsable por parte del activista, que puso en riesgo su propia vida y la de los demás. Además, interrumpió el normal desarrollo del partido y causó una gran distracción para los jugadores y los espectadores. Afortunadamente, no hubo ningún herido y el partido pudo continuar después de que el activista fuera retirado del campo de juego. La acción de Greenpeace fue cuestionada por muchos, que consideraron que este tipo de protestas no son efectivas ni seguras. Además, la organización se disculpó por el incidente y afirmó que el activista no tenía la intención de causar daño, pero muchos cuestionaron la necesidad de llevar a cabo este tipo de acciones arriesgadas y peligrosas. Número 5. Eriksen se desploma. Durante la Eurocopa de 2020, Christian Eriksen, jugador de la selección de Dinamarca, sufrió un paro cardíaco que lo dejó desplomado en el césped durante un partido contra Finlandia. El incidente fue uno de los más impactantes en la historia del fútbol y dejó al mundo del deporte en shock. Los médicos del estadio trabajaron rápidamente para salvar la vida de Eriksen y finalmente lograron estabilizarlo antes de llevarlo al hospital. Eriksen estuvo a punto de perder su carrera y su vida, pero gracias a la rápida intervención de los médicos y al apoyo de su familia, amigos y compañeros de equipo, logró recuperarse y volver a los entrenamientos después de varios meses de rehabilitación. El jugador, que había estado considerando retirarse del fútbol debido a las lesiones y al estrés, se dio cuenta de que todavía tenía mucho que ofrecer al deporte y regresó a la cancha con una nueva perspectiva y un renovado sentido de propósito. Número 4. Seijas regala un penal. El penal fallido por Luis Manuel Seijas en el partido entre Argentina y Venezuela por los cuartos de final de la Copa América Centenario de 2016 se convirtió en uno de los momentos más recordados del torneo. El delantero venezolano intentó anotar un penal a lo Panenka, un tiro suave por encima del arquero que termina en la red, pero su intento resultó en un balón fácil para el portero argentino Sergio Romero, quien ni siquiera tuvo que moverse para atajar el tiro. El resultado fue una gran oportunidad desperdiciada para Venezuela, que perdía 2-0 en ese momento. Las redes sociales se llenaron rápidamente de burlas y críticas al jugador por su intento fallido. El penal a lo Panenka es una jugada que requiere una gran dosis de confianza y habilidad, pero también implica un gran riesgo. Si el tiro es atajado, el jugador queda expuesto a la crítica y la burla. Aunque es una jugada espectacular cuando funciona, también puede ser considerada como una falta de respeto hacia el rival si no se realiza con éxito. Número 3. Invasión del Español. La invasión de los ultras del Español en el partido contra el Barcelona es una escena estremecedora que ha causado una gran indignación en el mundo del fútbol. La secuencia completa de la invasión muestra cómo los ultras del equipo local empujaron las vallas del estadio y corrieron hacia el campo de juego, donde los jugadores del Barcelona celebraban su título de liga. En un principio solo unos pocos ultras saltaron al campo, pero rápidamente se unieron decenas de ellos y corrieron hacia los jugadores del Barcelona. Esta escena lamentable, que fue presenciada por miles de espectadores en el estadio, es una muestra de la violencia que puede surgir en el fútbol y la necesidad de tomar medidas para prevenirla. Número 2. El que no salte es juventino. Juan Camilo Zúñiga, lateral colombiano del Nápoles, se convirtió en un ídolo del club tras mostrar su compromiso con el equipo en pleno partido de pretemporada contra el Galatasaray turco. La prensa italiana había dado por hecho que Zúñiga dejaría el equipo para fichar por la Juventus de Turín o el Inter de Milán, pero el jugador respondió a los rumores con un simple gesto: saltar. La hinchada napolitana le pedía respuestas sobre su futuro futbolero y Zúñiga les respondió saltando y acompañando la proclama de "Chi non salta Juventino è", el que no salta es de la Juve. Número 1. Jugada de locos. El escorpión de Higuita es una jugada legendaria en la historia del fútbol y fue creada por el portero colombiano René Higuita durante un amistoso entre Colombia e Inglaterra en el 95. La jugada ocurrió cuando un delantero inglés intentó anotar un gol con un disparo por encima de la cabeza de Higuita, pero el portero colombiano, en lugar de intentar atrapar el balón con las manos, realizó un salto en el aire y extendió sus piernas hacia atrás para detener el balón con sus talones, en un movimiento que parecía el aguijón de un escorpión. Estos 15 momentos muy locos ocurrieron en plenos partidos de fútbol son solo una muestra de la emoción, la pasión y la imprevisibilidad que hacen del fútbol uno de los deportes más populares del mundo. Los invitamos a dar like, comentar y compartir para que más personas puedan disfrutar de estas anécdotas futbolísticas. Además, los animamos a seguir apoyando y disfrutando del fútbol, un deporte que nos une y nos emociona a todos. ¡Viva el fútbol!